Sean todos bendecidos en este precioso momento. Este que te habla es Ricky Morales, pastor de Casa de Restauración, una visión sin límite, el cual me complace grandemente poder estar aquí en este momento para traer palabra de parte del Señor. Queremos que, ya que estás ahí y que te estás conectando con nosotros, comparte este video. Dios tiene cosas que hablarnos en esta hora y tiene cosas que hablar a tus amigos, a tus familiares, tus contactos y a todas aquellas personas que tú tienes en tu memoria de teléfono, etcétera, etcétera. Alguien tiene que escuchar, además de ti, esta palabra en esta noche. Quiero enviar un saludo a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están viendo también. Bendecimos sus vidas. Oro grandemente por todos los pastores que estamos haciendo todo el esfuerzo y que esta situación nos está obligando a tener que utilizar estos medios. Verdaderamente, muchos hemos sido sorprendidos. Otros es simplemente un seguimiento. Damos gloria a Dios por los que ya estaban adelante. Bendecimos las vidas de cada uno de ellos y oramos por estos que somos como nosotros, que estamos apenas comenzando en estos medios y que necesitamos que entonces la palabra del Señor se siga moviendo y que las personas, nuestros amigos, amistades, miembros de nuestras iglesias puedan escuchar y puedan ver la palabra que Dios ponga en nuestro espíritu. Así que les pido a los hermanos, les pido a los amigos que compartan este video. Les bendigo grandemente a todos por igual. Voy a comenzar una serie en este precioso momento. Desde ahora en adelante voy a enseñar por dirección del Señor sobre lo que es la necesidad de lo profético. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo en el cual estamos viviendo no necesitamos gente que nos está diciendo lo que se está viendo. No necesitamos que la gente nos esté hablando sobre lo que ya nuestros ojos ven, sobre lo que ya está pasando en el mundo, sobre que si va a haber la cura, que si va a haber la inyección, que si va a haber el antídoto y todas estas cosas. No es profético, mi amado hermano. Nosotros tenemos que entender que lo profético es todo aquello que ya salió del corazón de Dios, que ya salió de la boca de Dios, del pensamiento de Dios y ya está establecido en la palabra, en la Biblia. El único libro en todo el mundo entero que se ha combatido para exterminarlo y hacerlo desaparecer del mapa, del mundo y de todo el universo. ¿Por qué? Porque es el único libro que contiene la verdad desde el principio hasta el fin. Nosotros estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, usamos este manual de instrucciones y nosotros tenemos que tener bien claro que ahí lo que dice desde el Génesis hasta el momento que tú y yo estamos viviendo ahora mismo, ya está plasmado ahí. Dios ya habló todo a sus santos profetas y Dios también sigue hablando por sus profetas lo que Él dijo. No lo que Él va a decir. No hay nada nuevo. Dios no dice algo nuevo. Dios tiene nuevas sus misericordias cada mañana. Pero su palabra ya está establecida. Dios no va a decir nada más. Tampoco va a quitar nada de lo que ya dijo. Por lo tanto, nuestro único manual de instrucciones y nuestro único libro de enseñanza profética es la Biblia. Es la palabra del Señor. ¿Quiénes son profetas? Profetas son aquellos que toman la palabra viva del Señor en las partes que son futuras, en las partes que son escatológicas, en las partes que son las cosas que han de venir para el mundo entero, y aquellas personas que se atreven a hablar de ese final, esas personas que Dios saca de entre los malvados, de entre los perdidos, de entre los más despreciados, y Dios los pone bajo la unción de su Santo Espíritu para que estudien su palabra y por medio de la palabra que ellos estudian puedan sus bocas hablar en el lenguaje que se entiende, pero lo que Dios quiere decir. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros pues sabe que tiene una responsabilidad. Número uno, de que si usted va a profetizar, tiene que estar bien seguro que sea palabra de Dios. No palabra suya, no una visión cualquiera, no es que Dios le mostró, no es que nada de estas cosas. Si lo que Dios le mostró
no tiene nada que ver con las escrituras, de nada vale que usted lo mencione y lo diga. Ahora, si usted va a tomar las escrituras para confirmar un sueño o visión o experiencia que Dios le ha permitido pasar, tampoco es profético. Nadie tiene una experiencia viva para entonces confirmarla con las escrituras. No, nosotros por medio de las escrituras, cuando nos equipamos y nos preparamos, la vida a nosotros nos va a testificar lo que la palabra dice. ¿Ves? Las cosas que ocurren nos van a enseñar a nosotros que ya Dios lo dijo. Por lo tanto, por demás está que los pastores, ministros, hermanos, amigos y todas las personas que son hombres y mujeres de Dios que Dios ha capacitado para este tiempo, es a la verdad que es un poco lamentable ver tanta gente compartir palabras de otro y compartiendo cualquier cosa que cualquiera llama profético, sueños de aquel, sueños del otro, que si una niña habló y se ve los adultos manipulando la profecía, haciendo que los niños digan, haciendo que los niños hablen. ¿Y qué fue lo que viste, mamita? ¿Y qué fue lo que dijo? Y fue esto. O sea, sugestionando la mente de los niños para que profeticen y para entonces son mensajes de adultos usando niños para ganar rating y para luego llamarse profetas. No es eso ser un profeta. Un profeta es aquel que se atreve a decir la verdad aunque lo lleve a la muerte. Un profeta es aquel que se levanta contra toda una generación que no cree y le dice que hay un Dios que ha de venir y que hay un Dios que ha de exterminar toda la raza humana. Y que hay un Dios que ha de terminar todas las cosas y está establecido en el libro de Apocalipsis que hay un final para toda la era humana. Entonces, la gente que se detiene hasta el libro de Hebreos, posiblemente llegan hasta Hebreo, no pasan las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, que son cartas proféticas que hablan del fin del mundo, que hablan del fin de los tiempos, que hablan de los que se han de levantar en estos tiempos para engañar al pueblo de Dios, haciéndose llamar apóstoles, haciéndose llamar profetas, haciéndose llamar ministros, y lo que hacen es engañando al mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere conocer la verdad. Y como no quieren conocer la verdad, Jesús mismo dijo, no me creen a mí que le hablo la verdad, pero vendrá uno después de mí, el cual le hablará mentiras, y a ese sí oirán. Por lo tanto, no importa cuán bella y linda y preciosa te suene algo y la profecía y tú veas un cumplimiento, verdaderamente se puede cumplir algo que a ti te gustó y no haber sido Dios que lo haya dicho. Y de esas cosas yo voy a estar enseñando en esta serie. ¿Por qué? Porque entiendo yo, para los que quieran, para los que lo deseen, Dios me dio el permiso, yo lo voy a hacer para enseñar y educar sobre la necesidad de lo profético. Tengo la autoridad porque además de ser pastor, soy profeta a las naciones. Cuando salgo a las naciones, salgo con un ministerio y ese ministerio no es de pastor, ese ministerio es de profeta. Soy educador de profetas, tengo una unción profética y tengo la autoridad para hablar de parte del Señor usando su palabra. Porque el Señor sabe que yo no me he de negar en decir la verdad de lo que Él quiere que digamos. Hebreos, vamos a comenzar con Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Quiero leer este pasaje bíblico porque le vamos a dar el fundamento y comenzar la necesidad de lo profético. Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas
por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, te pido que tú me des esta unción profética y la unción de maestro para enseñarle a tu pueblo en esta hora. Que no sean mis palabras sino las tuyas, que seas tú utilizando mi espíritu y lo que está dentro de mi espíritu para hablarnos y poder enseñar en esta hora. Pasa el carbón encendido por mis labios e impide por todos los medios que de mi boca salgan palabras que ofendan a mis hermanos, sino que toda palabra que salga de mi boca sea para la edificación de este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Amén. La necesidad de lo profético. La palabra del Señor nos registra ahí en la carta a los Hebreos que el Señor habló en los tiempos pasados muchas veces y de muchas maneras, no necesariamente por profetas. Recuerde bien que en el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, Josué, y esta era hasta los jueces y los sacerdotes, los profetas no estaban desarrollados a ese tiempo, sino que Dios para ese tiempo a personas individualmente, derramando sobre ellos una unción, derramando sobre ellos un poder que no les permitía hacer otra cosa, sino que les permitía única y exclusivamente hablar los oráculos de Dios y no dejar que ellos dijeran lo que les daba la gana. ¿Por qué? Porque ellos todos se dejaban llevar por la ley establecida que Dios le había dado a Moisés y Moisés había escrito. Ninguna profecía, que saliera de Moisés, aunque Moisés las recibía directamente de Dios y luego las escribía, de la ley hacia en adelante, y los profetas cuando comenzaron a emerger después de las tribulaciones, las conquistas, las destrucciones de Jerusalén, cuando ya Dios entregó al pueblo de Israel a las manos de los enemigos, que podemos verlo en el libro de los jueces, reyes, crónicas, etcétera, etcétera. Ahí vemos cómo entonces comienzan a emerger profetas como Natán y otros profetas que van apareciendo ahí para poderle hablar entonces al pueblo que en ese tiempo estaba totalmente desesperado. Ahora, cuando nosotros miramos esa escena en el pasado, vemos que aquellos profetas venían específicamente a hablarle a los reyes, a los gobernantes. O sea, que el ministerio profético siempre tendrá un alcance de gobierno. El ministerio profético siempre llegará para hablarle a aquellos que se niegan a escuchar la palabra del Señor por aquellos otros ministerios que existen en la iglesia. ¿Ves? Pero cuando es un profeta que va delante de un gobernador, presidente o líder de gobierno, cuando es alguien que se atreve a llegar hasta ese nivel, ¿sabes? Es porque Dios ha permitido que este hombre se levante por una razón. Porque este hombre se atreve a hablar y a decirle a este hombre grande o en alta posición la verdad de la palabra del Señor. Si es corrupto, se atreve a llamarlo corrupto. Si está en pecado, se atreve a delatar y revelar el pecado. Sea lo que sea que ocurra, el pueblo siempre se va a enterar que un profeta le habló a un presidente, gobernante, alcalde o un líder de alta jerarquía. Los profetas siempre serán usados. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un pastor vaya a hablar con esa alta jerarquía. ¿Por qué? Porque ellos nos ven a nosotros los pastores como ayudadores de la sociedad.
Pero con los grandes hombres de Dios saben que hay un ministerio en el cual no puede ser detenido por nada ni por nadie, ni puede ser comprado, ni puede ser tampoco influenciado. Ningún gobernante puede renegar o negar la existencia de Dios cuando un profeta le dice una palabra de parte de Dios y esa palabra se cumple. Cuando esa palabra se cumple, entonces fue un trato de Dios que ese presidente o gobernante recibieran primero esa palabra para que cuando se cumpliera ellos tuviesen que testificar que Dios les habló primero. No es lo mismo comenzar de abajo, que Dios le habla a un pastor, un profeta le habla a un pastor, un profeta le habla a un hermano a este, a aquel, al otro, y ese le habla a un presidente. No, no es así. Dios siempre ha tenido gente para hablar a estas personas que están en alto nivel. Por lo tanto, profetas de este tiempo, recuérdate que Dios no te ha llamado para estar escribiendo sandeces en las redes. Dios no te ha llamado para estar repitiendo lo que otros profetizan. Dios te ha llamado para extraer la palabra del Señor y exponerla en el corazón de los que se pierden y hacer que sus corazones vuelvan al corazón de Dios. Dejemos de estar promoviendo falacias y tonterías y cosas que no edifican. Y vamos a promover la palabra del Señor. Actuemos como profetas. No actuemos como repetidores, como adivinos. No nos dejemos influenciar por el sistema del mundo y por aquellos que ya llevan mucho tiempo en el sistema de las redes. Y como ya la han dominado, saben hackear y saben hacer cualquier cosa. Dominan a las personas que los ven. ¿Sabes cómo? Porque ya ellos los conocen. Pero entonces, cuando se levantan pastores, ministros, profetas, en realidad, para entonces ellos comenzar a hablar la palabra del Señor, entonces es que la gente comprende y entiende que hay profetas en el pueblo del Señor. Dios también hablará en estos postreros días. Ya ha hablado. Dios nunca se ha detenido de hablar. Hay una gran diferencia. Lo que sucede es que cuando Dios hablaba, antes de que se cerrara el libro de Apocalipsis, usted tiene que saber que los profetas y los apóstoles y los evangelistas estaban escribiendo lo que tú y yo hoy leemos. Dios no iba a cerrar ese libro hasta que su nuevo pacto fuese establecido. Y ya una vez ese nuevo pacto se estableció, se escribió el libro de Apocalipsis, entonces se cerró la profecía. Nadie tiene que esperar revelaciones del cielo, sueños del cielo, visiones del cielo para que dirija un pueblo. Todo lo que Dios quiere que su pueblo haga está en la palabra del Señor. Y los profetas son los que se dan a la tarea de extraer la palabra del Señor para decirle a la gente que el fin se acerca y que Cristo viene y que Él quiere salvarnos de cosas peores de las que nuestros ojos están viendo en este tiempo. Lo que está ocurriendo ahora no es un castigo. Lo que está ocurriendo ahora no es que Dios está azotando la gente ni el mundo, no, mi hermano. Lo que está ocurriendo ahora son simplemente señales del tiempo del fin. Y tú y yo tenemos que hablar eso. Sabes que llevamos 2 décadas del siglo XXI hablando cosas que no han despertado a la iglesia, sino que la han dormido. La han puesto a pensar y a hablar y a decir y a esperar por cosas que no van a suceder. La palabra del Señor dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por lo tanto, ¿quién es el grande? Es Jesús. Está sentado allá arriba y ya Él habló. Y ya Él cerró. Lo que Él iba a decir, lo dijo, y Juan lo escribió en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, tú y yo, profetas del momento, profetas de este tiempo, tú y yo lo que tenemos que hablar es lo que Jesús dijo y está establecido. Ya nosotros sabemos que todo se ha cumplido hasta ahora, hasta donde tú y yo vivimos. Pues si tú y yo hemos visto y sabemos, creemos que lo que hasta donde tú y yo vivimos se ha cumplido, entonces tenemos que también creer que desde nosotros hasta el fin del Apocalipsis también se va a cumplir. Entonces, ¿por qué no predicar sobre estos temas que son escatológicos, apocalípticos, proféticos, que son los que van a traer la salvación del mundo entero? La salvación no viene por la prosperidad. La salvación no va a venir por tener una sociedad con una población más grande, ni tampoco porque las ciudades crezcan, ni tampoco porque haya empleo. No, mi amado hermano, la salvación para el mundo entero, o para todos aquellos, va a venir única y exclusivamente para aquellos que aceptan a Cristo como único y exclusivo Salvador y que creen en su segunda venida. Porque la segunda venida de Jesucristo no será para dejarse matar. La segunda venida de Jesucristo no será para volver a morir. La segunda venida de Jesucristo va a venir para hacer justicia y hacer juicio a aquellos amados hermanos que se han dado a la tarea de predicar este evangelio hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿por qué nosotros hablar de nosotros mismos? ¿Por qué estar buscando palabras que le dé dulce a los oídos, al alma, que queremos que la gente entienda? ¿Usted se cree que Dios quiere que nosotros le estemos diciendo: no se preocupen, esto va a estar bien, nosotros superamos crisis anteriores, no se preocupen, todo va a estar bien, va a haber dinero, va a haber bendición, va a haber muchas cosas lindas, no se preocupe, usted va a ser mejor que antes? ¿Usted se cree que eso es lo que dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad habrá destrucción repentina y completa. La Biblia dice, amado hermano, que cuando veamos todas estas señales, significa que el tiempo del fin ya se acerca o está más cerca. Entonces, ¿por qué tú y yo perder el tiempo hablando de cosas que nunca van a suceder? ¿Ves? Que nunca van a ocurrir. Cuando ya Jesucristo está sentado en su trono esperando a la gente, que para allá arriba es que Él quiere que nosotros vayamos. Que no es que nos quedemos aquí abajo, porque Él mismo dijo antes de irse: no se acostumbren a este mundo, no se adapten a este mundo, porque vosotros no sois de este mundo. Eso está en Juan. No podemos aferrarnos a esta tierra, porque nosotros seremos separados, levantados de esta tierra, y en los aires seremos transformados, para que cuando volvamos a posar nuestros pies sobre esta tierra, ya esta tierra a nosotros no nos influya en lo absoluto, porque ya hemos sido revestidos de poder, transformados, cambiados, como dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses, en lo que habla del rapto de la iglesia, y seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires para recibir al Señor en las nubes. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ves? Hay una transformación, que eso es lo que hay que hablarle al pueblo. El mensaje evangelístico es el mensaje que nosotros debemos tener. El mensaje evangelístico es el mensaje que nosotros debemos alcanzar. El mensaje evangelístico es el que nosotros debemos siempre mirar.
con ojos de seguridad, porque es el único que nos va a llevar a la salvación. Y el mensaje evangelístico, amado hermano, ha mermado en gran manera en este tiempo. Yo espero que los evangelistas que me están viendo en este momento creen conciencia y despierten. Porque de la misma forma que hay necesidad de lo profético, también hay necesidad de evangelistas. No necesitamos más apóstoles. No necesitamos profetas, necesitamos palabra viva, necesitamos palabra del Señor, necesitamos salvación de almas. Por lo tanto, evangelista, actívate con esta palabra y gana almas para Cristo y permite que las iglesias se llenen nuevamente. Haz que las iglesias se llenen para que entonces podamos nosotros, los pastores, ministrar, preparar, equipar, limpiar, purificar las almas que el Señor traiga y nosotros presentarlos delante del Señor. Pero la iglesia está durmiendo. Los evangelistas están durmiendo. ¿Dónde están? Tocando iglesias de un lado a otro, predicando de iglesias en iglesia. ¿Dónde están las campañas? ¿Dónde están las campañas de parques? ¿Dónde están las campañas masivas? ¿Dónde está el ganar almas? La gente lo que hace es corriendo de un pueblo a otro, de una iglesia a otra, de un templo a otro. Pero no hay salvación de almas, no hay bautismo de almas, no hay almas nuevas para el Señor. ¿Qué pasa, pueblo? Despierta, pueblo. Cristo está a las puertas. Debemos despertar. Levántate, esfuérzate, sé valiente, dice la palabra del Señor. Hagamos nuestro trabajo. No nos recostemos más sobre los apóstoles. Ya emergió el ministerio apostólico, gloria a Dios. Ya emergió o el ministerio profético se estableció, gloria a Dios. Pero no era para dejar el ministerio evangelístico, no era para dejar el ministerio pastoral, no era para dejar el ministerio de maestro. Desde que emergieron los profetas y emergieron los apóstoles, ya nadie quiere ser evangelista, ya nadie quiere ser pastor, ya nadie quiere ser maestro. Entonces, salieron dos ministerios a flote y se escondieron los tres que habían primero. Y en vez entonces de crear una unidad, no, lo que nos crearon fue un ahorque. Porque estos dos dedos pueden ahorcar y apretar cualquier cosa. Apóstol y profeta. Pero estos tres dedos son los que edifican la iglesia del Señor cuando ellas están dentro de sus templos. Es necesario que se activen los 5 ministerios, no solo el ministerio profético y el ministerio apostólico, pero es necesario que el ministerio profético se restaure, se arregle, se limpie, se purifique y se levante ahora después de esta salida a hablar con denuedo la palabra del Señor y no lo que el pueblo quiere oír. Usted ve cómo el pueblo se pone cuando no se le da lo que ellos quieren oír. Lo puede ver en las noticias. Cómo ellos quieren dinero, pero si les dicen que todavía no, se ponen mal y todas esas cosas. ¿Sabes qué Dios me reveló? Que cientos de palabras proféticas en estas 2 últimas décadas del siglo XXI se han cumplido. Cientos de palabras proféticas que se dieron por los profetas. Pero miles y millones no se cumplen, ni se cumplirán tampoco jamás. Ellos hablaron 100 palabras de parte del Señor, pero hablaron 1000 palabras de su propio corazón. Y la gente se arrinconó, se sentó, se acostó sobre la palabra que el profeta inventó y no con la que Dios dijo. ¿Sabe por qué? Porque la que Dios dijo no les gustó. Y como la palabra que Dios dijo no les gustó, pues se inclinaron más a escuchar la que el profeta inventó. Porque cuando el profeta la recibió, posiblemente dijo, esta palabra es muy dura, Señor, para decírsela al pueblo. Es mejor suavizarla, es mejor acondicionarla. Entonces cuando ese profeta acondicionó esa palabra, cuando ese profeta la hizo más tranquila y para que la recibieran, ¿sabes qué recibieron ellos? La tranquilidad que usted le provocó. ¿Sabes qué recibió la gente? Lo que usted arregló. ¿Sabe qué recibió la gente? Lo que usted hizo para que a ellos les gustara. Lo que le gustó fue tu palabra. La palabra de Dios nunca le gustó ni a ti mismo, que la arreglaste. Por esa razón la arreglaste.
Entonces muchos profetas pretenden que diciendo lo que ellos quieren, Dios los respalde. Y no es ni será así jamás. Dios no va a respaldar lo que Él no dijo. ¿Por qué? Porque mucha gente está hoy hablando y profetizando lo que le viene a la gana. Lo que quieren. Lo que les viene a su corazón. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar cosas lindas, lisonjeras. Que le guste el oído. ¿Saben? Nosotros le llamamos lambeojos. La Biblia lo dice en Proverbios. Que lamen el ojo de su amo. Lo dice. Eso es un proverbio. Gente, profetas, llamados profetas. Lambiendo ojos a la gente para que ministre. Para que cuando los ministren y les den las palabras que a ellos les gustan. Le paguen sus ministerios, les den grandes ofrendas, bendigan sus vidas, etcétera, etcétera. Y eso no es profético, mi amado hermano. Por eso mucha gente ha fracasado. Muchos dieron miles de dólares a ministerios proféticos y están esperando que se cumpla. Y seguirás esperando que se cumpla y te quedarás esperando que se cumpla porque Dios nunca dijo nada y tú pagaste por esa palabra profética. Y el profeta, a nosotros nos enseñó el profeta Eliseo que él no tomó prenda ni tomó nada de Naamán, no quiso nada. Y cuando Giesi fue a buscar y a ganar entonces por los beneficios de haberse aquel hombre sanado, entonces, ¿qué le pasó a Giesi? La lepra de aquel le cayó a él. No podemos vender la palabra del Señor. Yo no sé cuánta gente me soporte lo que yo estoy hablando, pero óigame bien. Yo no estoy hablando para que tú me veas. Yo no estoy hablando para ganar rating. Yo estoy profetizando lo que Dios quiere que tú oigas. Y como yo sé que es Dios, es porque no te gusta. Pero yo no voy a hablarte lo que te gusta, porque lo que a nosotros nos gusta oír, ya nos llevan 20 años hablándonos. Y mire cómo está la situación de la iglesia en este tiempo. Deteriorada, caída. Muchos pastores estamos dando live, pero muchos pastores no saben qué hacer. Muchos pastores no pueden dar un live, un Facebook Live porque no saben manejar el asunto. Muchos pastores, y le estoy diciendo esto, muchos pastores no podrán lamentablemente salir de esta crisis porque cuando salgan no tendrán congregación. Porque sus congregaciones lo habrán dejado por otros en Facebook o por otros en YouTube o por otros en las redes. Porque si usted no puede alimentar a su grey, otro la va a alimentar. Por lo tanto, levantémonos y ayudémonos. Usted tiene pastor, usted que me está viendo, usted es profeta, usted es un líder, usted Dios lo usa en la iglesia, usted tiene un pastor ahora mismo que no sabe qué hacer con las redes, ayúdelo. Es el pueblo de Dios. Usted es el pueblo de Dios. Y ese pastor necesita que usted le dé la mano. Usted no puede dejar caer su iglesia. Hay gentes, hay miembros que saben bregar en las redes. No deje que tu iglesia se caiga. Ayuda a tu pastor. Levántalo también. No te vayas por la vertiente de oír y escuchar a otros, ni a mí mismo. Oye la voz de tu pastor. Ayúdalo. Ábrele el Facebook. Enséñalo. Edúcalo. Ayúdalo. Porque esta crisis ha venido para todos, no para algunos. Muchos van a ser lamentablemente afectados negativamente. Otros positivamente. Pero otros no podrán levantarse de esta. Pero depende del pueblo y depende de los miembros de la iglesia. Oiga lo que le voy a decir. Miembro de iglesia, y te lo voy a decir con la autoridad de Dios, no seas infiel, no seas infiel a tu iglesia, no seas infiel a tu pastor, no seas infiel a aquel que ahora mismo está orando y clamando y lo único que sabe hacer es orar y clamar por ti. Posiblemente no tiene redes, posiblemente no tiene ahora mismo forma de hablarte, pero te tiene a ti. Ayúdalo. Ayúdalo porque los tiempos serán peores. Los tiempos por venir. Y Dios te va a demandar. No es culpa de los pastores. No es culpa de los ministros lo que nos esté pasando ahora, que no tenemos los medios, que no sabemos qué hacer. O estas cosas. No, no es culpa de nadie. Dios ha permitido esto y nos está dando un mensaje. Y ese mensaje es claro.
Cristo viene pronto. No sé si nuestra generación, pero yo sé que mi generación, o la generación de mi hijo, o la generación de mis nietos, lo va a ver. Pues yo tengo que hablar esta palabra para que la generación de mis hijos no se pierda, o para que la generación de mis nietos no se pierda, y para que mis hijos y mis nietos prediquen esta palabra hasta que llegue el momento de la venida del Señor, y que nadie pueda decir en mi familia: a mí nadie me predicó la palabra del Señor. Yo no me detendré de hablar, me guste o no me guste, le guste o no le guste a la gente mi forma de predicar. Yo no soy un buen predicador. Yo solo me atrevo a hacer lo que Dios me llama a hacer. Yo solo me atrevo a hablar lo que Dios me dice que hable. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué? Porque yo no me debo a usted. Yo lo amo a usted. Pero yo amo más a Dios. Y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no saco nada con lisonjear ahora al que esté viendo. No saco nada con alimentar el corazón de aquel para que venga a mi iglesia. Si quieres venir, ven a mi iglesia, y si no, vete a otra. Pero vete a alguna. No te quedes ahí en tu casa después que se abran las puertas, y donde tú vas entonces a salir, a buscar quien te predique, quien te enseñe, quien te eduque, quien te ayude, quien te lleve al cielo. Por favor, busca la iglesia que más te lleva en tu corazón, y donde Dios te ha dicho: ve, ve, ve. Llega hasta ahí cuando se abran las puertas y comienza a servir al Señor para que seas salvo tú y tu casa, y nadie en tu casa se pueda perder. Romanos capítulo 18, versículo 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire esto bien: el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu Santo a nosotros nos da testimonio de quién es quién. Y aquí hay una parte donde a mí me dolió muchísimo en mi corazón cuando Dios me lo mostró. ¿Por qué, amado hermano? Porque yo como pastor también, en mis años de experiencia, no, vuelvo y te digo, mi hermano, me tienes sin cuidado. Yo voy a hablar de mí, yo no voy a hablar de ti, yo no voy a hablar de nadie. Yo quiero hablar de mí, de mi experiencia. Pero yo como pastor en mis años he sabido de algunos pastores o algunos profetas, ministros de alta jerarquía que han estado en mis altares, en mi altar predicando, y ha estado a mi gente ministrando, y yo saber que no es Dios que está hablando, yo saber que Dios no está ministrando, y yo no hacer nada por detenerlo. Eso a mí me ha compungido, amado hermano, a gran escala, que yo he tenido que pagar por esto con grande sufrimiento, sabiendo que dejé pasar algo que debía haber corregido. Y dejé que esas palabras llenaran el corazón de los miembros de mi iglesia, porque sonó linda, porque sonó buena. Y yo siendo maestro de profetas, y yo siendo profeta de las naciones, dejé que esa palabra, porque eran los profetas del momento, eran los apóstoles. Estoy hablando 15 años atrás, 12 años atrás, no ahora. Si me cogen ahora, mi hermano, le arranco el micrófono a cualquiera de las manos. Y no le permito hablarle a la iglesia del Señor mentiras y cosas que no se darán, falacias, casas, carros, qué sé yo, mi hermano, cuánta basura se profetizó fuera de la palabra del Señor. Inventos, versículos bíblicos extraídos de diferentes lugares para poder probar la teología de prosperidad al principio del siglo XXI. ¿Cuánto engaño recibimos? ¿Cuánto engaño recibimos? ¿Sabes qué? Cuando yo me convertí, Dios me trajo una experiencia también. Esa es yo como pastor permitiendo que apóstoles y profetas ministren. Ahí se me queda un detalle. Y hasta ofrendas le dimos. Sellamos
las palabras de mentira que ellos hablaron. Sembramos, sellamos con dinero, con prendas, con oro, con cuantas cosas inventadas. Profetas con el corazón de Balaam, que vinieron al pueblo para engañar, buscando solamente prosperidad financiera, buscando ser bendecidos ellos y dejando a la iglesia trasquilada, arrebatándole prendas, arrebatándole de todo lo que tenían, mi amado hermano. Yo viví eso. Yo no sé si usted lo vivió, yo sé que sí. Todos vivimos lo mismo en la década del 2000. Pero creíamos que eso era lo que había, era lo nuevo, lo profético, lo apostólico. ¡Wow! El boom, sí, así mismo, boom. Así cayó la bomba. Que hoy en día no sabemos a quién creer, que hoy en día no importa los terremotos que ocurran, no importa los desastres que ocurran, no importa lo que ocurra, amado hermano, desde María, los terremotos, esta plaga, y mira las iglesias más vacías, nadie corre. ¿Por qué? Nadie corre a la iglesia, ¿por qué? Porque hubo profecía de autosalvación. Hubo profecías y hay gente que se siente tan salvo por la ofrenda que dieron. Ay. Hay gente que se siente ya que el cielo se lo ganaron porque dieron ofrendas de miles de dólares en ministerios. Porque sembraron en ministerios. Porque le dieron una palabra profética y ahí vinieron y lamentablemente manipulados por el espíritu de mentira. Lamentablemente cayeron en la trampa. Caímos en la trampa. ¿Cuántas ofrendas yo di también? Y no discerní. Por eso, nosotros decidimos hacer una escuela. Juntamente con el pastor Víctor Ortiz de Lajas. Y le llamamos la escuela El Dabar de Dios. ¿Ese fue el año qué, pastor Ali? ¿2015? 2016. Y tuvimos una escuela a la cual le llamamos El Dabar de Dios y enseñamos sobre la necesidad de lo profético y la profecía real. Y Dios habló a mi vida de una forma tan tremenda y habló a los hermanos, del cual luego se graduaron como 20 estudiantes que cogieron todas las clases, se graduaron. Y una de las cosas que más a mí me ha ministrado es que desde esa escuela en adelante, entonces la gente no aprendió a profetizar, me han testificado. No, yo no aprendí a profetizar, perdón. La gente no aprendió a profetizar. La gente aprendió a estudiar la profecía que se les da y a estudiar la profecía que iba a dar antes de darla. ¿Y sabes cuáles son los resultados? Que de 100 profecías que antes dábamos, ahora se bajaron a 20 o 25 profecías al año. Cuando antes eran profecías a lo tutti plain, como decimos nosotros, ahora las profecías son más cautelosas. ¿Por qué? Porque ahora hemos comprendido que lo que a nosotros nos dé la gana decir nunca se va a cumplir, sino que se va a cumplir lo único y exclusivo que Dios dijo, estableció en esta palabra. Nadie más va a tener cumplimiento de lo que digan si no es de parte del Señor. Entonces, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y nosotros viendo todas estas cosas, las dejamos pasar. Dejamos que se engañara al pueblo. Nosotros mismos fuimos engañados y a pesar de que pusimos en duda, dijimos, qué raro, eso no es eso, wow. Eso que dijo él, wow. Otros hicieron, wow, aleluya. Ay, qué clase de palabra, nunca lo había visto de esa forma. ¿Sabes por qué? Porque les alimentó el ego. Les alimentó el alma, les alimentó la visión futurística de riquezas. Pero no le alimentó el deseo de que su alma se arrepienta y pague el precio. A ellos lo que les gustó fue que les dijo que vas a tener, que te voy a dar, que te voy a bendecir, que vas a tener mucho, que vas a dar, y cuántas cosas que la gente dice, wow. Y todo era, ¿sabe para qué? Para que al final cuando se pidiera la ofrenda, mire, alabado sea el Señor. Y nosotros, el Espíritu dando testimonio,
de que no eran hijos de Dios o que no estaban hablando de parte del Señor, les permitimos hacer tal cosa. Cometemos muchos errores, no solamente cuando dejamos que los profetas hablen y aceptamos sus palabras, sino cuando profetizamos algo y nos dejamos influenciar por el que está al lado. Ese es un grave peligro de los profetas. Usted no se puede dejar influenciar por el espíritu de la persona que está al frente. Y eso es lo que ocurre con muchos profetas. Cuando se paran frente a una persona, lo que hacen es mirarlo profundo a los ojos y tratar de extraer de adentro de ellos lo que ellos quieren escuchar. Y comienzan con una palabra. Y cuando una de esas palabras da en el clavo, ahí es. Y por ahí sigue. Y alimentó el alma de esa persona. Y lo conquistó. Parecen profecías, pero son adivinaciones. Gente que engañó luego al pueblo. Y profetas que hablaron la verdad de Dios. Y luego fueron entonces manipulados con intimidación. Y no se atrevieron a decir más allá. Esa experiencia la tuve yo. Y te la voy a contar porque el Espíritu Santo me la trajo a mi mente mientras estaba haciendo el estudio de esta enseñanza. Cuando yo al principio de convertirme salía a ministrar con diferentes evangelistas y yo era nuevo, yo apenas comenzaba. Pero desde que yo comencé, Dios comenzó a usarme, ¿verdad? De una manera especial. Y el ministerio profético a mí siempre me ha perseguido, y la profecía y todas estas cosas. Y estaba ministrando en Delaware, en Estados Unidos, y allí se formó una bendición muy grande y el equipo evangelístico que llegamos, pues llamaron a los que estábamos y me llamaron a mí para que yo ayudara a ministrar, como nosotros pastores y ministros muchas veces hacemos. Ven, fulano, ven, que vienen con nosotros, ayúdame a interceder, y el escudero, ponemos... Así era yo, aunque yo era parte del equipo evangelístico, yo cantaba y no predicaba mucho como ellos, pero sí ministraba y profetizaba. Y en una de esas profecías que estoy imponiendo manos, que estoy ministrando, hay una chica en la cual está así, con la cabeza baja, y yo le pongo las manos y le digo: el Señor me muestra que tú fuiste abusada sexualmente. Se lo dije de esta forma, así, pero hay un revolú bien grande, y se lo estoy diciendo a ella que solamente se oye el espacio donde está ella y yo, pero no se lo estoy diciendo en secreto, lo estoy diciendo así. El Espíritu me muestra que tú fuiste abusada sexualmente. Y cuando le estoy diciendo así, la señora que está al lado me baja la mano así y me dice: no diga eso, por favor, que la persona está ahí, el que lo hizo. ¿Sabes qué yo hice? Me intimidé. ¿Sabes qué hice? Dejé a la persona y seguí ministrando a otros, y se me quedó eso en mi corazón. Se acabó el servicio y no hice nada. Hasta el día de hoy, esa acción me persigue o me persiguió, y ahora que te las testifico, espero ser libre de ella. Te voy a decir por qué. Porque si el Señor me mostró algo como esto, que es tan grande y tan grave, y la persona que también estaba ahí, que asumo era la madre de ella, se testificó que es cierto, estoy seguro ahora que el Espíritu quería que yo le preguntara a ella: ¿y quién es ese hombre? Y cuando ella lo señalara, entonces yo lo señalara a la luz y la causa de esa chica fuese juzgada. Pero ¿sabes qué? Me intimidé. Me intimidé. Y lamentablemente, esa chica posiblemente, ruego al Señor, nunca más volví a verla. Esa fue la única vez. Mi única experiencia para marcarme y yo hablártelo en este día. Enseñarlo en esta escuela. En realidad, yo dejé pasar una oportunidad de hacerle justicia a esa chica, y me lo reveló el Señor, y no me dejé intimidar y no hice lo que tenía que hacer. Posiblemente otros dijeran: oh no, pero hay que tener misericordia, y a ese hombre no se le... No, ese hombre se quedó así por mi culpa, o por yo no saber, o por mi impericia. Estaba empezando en los ministerios. Hoy en día, si llega a ser ahora algo como esto, no lo dejaría pasar. Los juzgaría, los señalaría por
pero de una forma diferente. No así avergonzándolo, sino lo hubiese llamado y hubiese llamado a todos, o se lo hubiera dicho al pastor. Pero no ocurre. Pero si ocurre en algún momento de mi vida, yo te lo quiero decir a ti ahora mismo. Yo voy a hacer lo que te estoy diciendo que yo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque yo no quiero volver a cargar con esa culpa. ¿Sabes cuántas cosas Dios le ha mostrado a los profetas? Ellos no lo han dicho y por causa de ellos no decirlo, personas perecen. ¿Sabes por qué perecen? Porque no te atreviste a dar esa palabra. Porque no era una palabra linda. Porque no era una palabra hermosa. Porque sabía y pensaste que esa palabra no le iba a gustar. Porque tú piensas que las personas quieren escuchar de Dios solo lo lindo. No, mi hermano, es muy poco lo lindo que la Biblia dice para las personas. Es muy poco lo bello que Dios nos ofrece aquí en la tierra. Además, aquí en la tierra no hay ningún ofrecimiento. La tierra no tiene nada que darnos. Dios nos tiene todo prometido para después de esta vida. No es para ahora. Es para después de esta vida. Para cuando entonces nosotros estemos en Él, ahí donde vamos a ver... ¡Wow! Todo esto era. Porque es que tú y yo ahora en nuestra propia humanidad no podemos soportar lo que vamos a ver. Lo que Dios tiene para nosotros allá arriba. No lo podemos soportar en este cuerpo de hombre. Este cuerpo humano. Tenemos el Espíritu de Dios. Debemos dar testimonio a la gente de que somos hijos de Dios. Y cuando nosotros vemos que alguien es hijo de Dios, démosle la mano. Ayudémosle, levantémosle y ayudémosle a seguir hacia adelante y hablemosle la palabra del Señor para que entonces Él se levante. Sabes que es un hijo de Dios, ayúdalo, no lo golpees, no lo dejes atrás, bendícelo, háblale palabra viva. ¿Quieres ser profeta? Profetízale la palabra. ¿Quieres ser profeta? Atrévete a decirla. ¿Por qué somos profetas? Porque nos atrevemos a decir lo que otros no se atreven a decir. Por eso somos profetas. Porque tenemos un carácter creado por Dios. No es un carácter creado humanamente, es un carácter creado por Dios. Donde Dios sabe que nosotros no nos vamos a negar a decir la verdad de Él. ¿Sabes por qué? Porque ya nosotros hemos pagado consecuencias por no haberlo hecho antes. Y por haber hecho las cosas a nuestra forma y a nuestro antojo. Y ya comprendimos muchos profetas. ¿Por qué usted cree que hay tantos cientos de profetas que usted oía al principio de este milenio profetizando y hablando y ahora no ve ninguno? Los canales están vacíos de profetas. Las iglesias están vacías de profetas. No hay profetas que vayan a ministrar a ninguna parte. ¿Sabe por qué? Porque en 20 años sus profecías no se cumplieron. No se dieron. La iglesia está en un estado peor por causa de falsas profecías. Por lo tanto, hay necesidad de lo profético, pero de lo profético real, que proviene del corazón de Dios, que proviene de la palabra de Dios, no del pensamiento del hombre. Mire bien cómo dice Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe cuánta gente repite eso todos los días? ¿Cuántas veces? No, yo tengo la mente de Jesucristo. Pues se le olvida cualquier cosa, hace un cliché. Se le olvida, ay, Dios mío, yo tengo la mente de Cristo. A mí se me olvida, ay, Dios mío, ay, no, yo tengo la mente de Cristo. Y usan este versículo para un cliché. Pero en realidad, tener la mente de Cristo significa que tú dices lo que Cristo piensa. Que tú hablas lo que Cristo te dijo. Que tú hablas lo que Él pensó ya y estableció. Óigame bien, Dios no está pensando cosas nuevas para que tú y yo las digamos. Óigame bien, profeta. Óigame bien, hermano, amigo que me estás viendo hasta este momento, en estos últimos momentos. Deja de hablar de sueños, que si Dios te dio una visión, que si Dios te dio un sueño, que si Dios te dio algo especial, que si Dios te dio y reunir a todo el mundo para que oigan lo que Dios te dio, para luego decir, Cristo viene. O el Señor me dijo que Cristo viene. O el Señor me dijo que va a haber terremoto. O el Señor me dijo que va a haber guerra. Pues, mire mi hermano, todo eso está escrito en la Biblia. Cristo no te dijo nada en un sueño. Tú estás soñando lo que ya tienes en tu espíritu. Tú estás soñando lo que ya Él dijo. Lo que está establecido.
No hay profecías nuevas. No hay nada nuevo bajo el sol, ya todo está hecho, creado, y Dios no tiene que hacer nada nuevo excepto tener misericordia nuevas cada mañana. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, los hombres, los humanos, tenemos la capacidad de pecar todos los días, sin movernos de la casa, sin movernos de la cama. Ya podemos pecar sin tener que salir afuera a hacerle daño a nadie. Alabado sea el Señor. Oiga, lo profético es necesario, y voy a continuar este tema este domingo. No te lo pierdas y sigue entonces en esta línea la necesidad de lo profético. Oramos por los hermanos que nos hayan escrito y hayan tenido peticiones especiales. Cubrimos sus vidas de una manera especial. Padre, bendice a cada uno de tus hijos. Bendícelos, Señor amado, que ellos puedan disfrutar esta noche de esta palabra que sabemos, Señor, que es palabra para despertar nuestro espíritu. Te pedimos, Padre Santo, que tú cuides, guardes en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nosotros te pedimos que tú llenes y colmes de santidad, de paciencia, las vidas de cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Crucial, donde estamos encerrados, pero cómodamente. Estamos encerrados en tu presencia. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor. Es un tiempo maravilloso y una oportunidad sin precedentes. Nunca antes habíamos estado tanto tiempo encerrados en nuestra casa. Hemos disfrutado la casa que pagamos todos los meses. Hemos disfrutado la casa que pagamos renta. Hemos disfrutado la casa que nunca disfrutamos por estar afuera. Hemos disfrutado, Señor, lo que tanto sacrificio a muchos le ha costado y mucho trabajo, y nunca habían podido estar en sus casas encerrados 2 meses. Gracias te damos por esto, Señor. Y vamos para 3. Señor, gracias te damos, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que guardes en completa paz a la casa de restauración, a tus hijos, amados, Señor, familiares, amigos y todos los amigos que nos están viendo, pastores, ministros y todos los que compartan este video. Señor, sean grandemente bendecidos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Saludados los unos a los otros en el amor de Jesucristo. Amén. Nos vemos el domingo. Bendiciones.